placer es mío que se acuerde usted de mí. Además, me complace ver que sigue siendo socialdemócrata como era en su juventud y que no ha variado de ideas. Algo que algunos critican, pero bueno, tiene su mérito. Además, veo que su formación ha mejorado y es un placer saber de usted. Además, aún recuerdo las discusiones que tenía con ustedes en la clase y fuera de ella. Fuera de ella. Yo, en ese sentido, le estoy muy agradecido porque hay cosas que en la universidad están muy estandarizadas, ¿no? Todo el mundo es revolucionario con un calimocho en la mano y escuchando rock y todo eso, ¿no? Pero después hay que enfrentarse a la vida cuando uno va madurando y usted ya de aquellas ponía la contrapartida a lo que era la moda, ¿no? La moda era ser de izquierdas, si se puede llamar, o en aquellos momentos todavía existía algo del reducto de la izquierda, o ser, bueno, pues revolucionario en el sentido de que estaba mal visto ser de derechas o básicamente ya en términos más puristas, pues ser liberal o bueno, defender el liberalismo económico. Recuerdo perfectamente que usted nos presentaba unos escenarios diferentes. Nunca se me olvidará que un día en su despacho yo me quejaba porque le decía, bueno, Miguel Anxo, deme usted algo más para leer que no sea Hayek, Mises, Escuela Austríaca de Economía, deme usted algo más, en fin, contrario a su ideología, en cierto sentido, o más que contrario a algo con lo que yo pueda comparar, ¿no? Pero estaba muy bien, porque al final lo que usted hacía era ponernos en la tesitura o ponernos en ante planteamientos totalmente diferentes a los que yo catalogaría de populistas, ¿no? Los típicos de gente que sí, muy bien formada económicamente, etcétera, pero quiere quedar muy bien con el alumnado y solo explica su versión o su parte de la historia. Y para entender bien la teoría económica en general es muy importante, y usted lo ha hecho, conocer pues lo máximo posible y las opiniones de diferentes economistas de primer nivel y también pues estudiar la historia económica completa y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? Es que me gusta que se confronten las ideas puras. Es decir, a mí me gusta darle de un punto de vista puro, pero también le doy desde el punto de vista contrario, pero puro también. Me gusta que haya contraste de ideas, que las ideas discutan con su cabeza a puñetazos. Estoy de acuerdo. Y por su cabeza que... usted dijo algo que es interesante. Dice, bueno, tiene mérito seguir siendo socialdemócrata, ¿no? Es cierto que sigo siendo socialdemócrata, pero con matices. Hay cosas que usted dice, de muchos vídeos que tengo visto, de conferencias que usted ha realizado en diferentes países del mundo, donde estoy de acuerdo en su perspectiva, ¿no? Es decir, el Estado, la intervención estatal, entendida como, me acuerdo de alguna frase que usted utilizó, como ahora nos lo pinta muy bonito, ¿no? Antes venían los godos, los visigodos, y decían, te voy a proteger, o lo voy a proteger, etcétera, y le pasaban la factura, y ya llega papá Estado, y de repente pues te pasa de una forma más decorosa, más bonita todo, no, te voy a proteger, págame la factura, te lo pinta de otra manera, pero al final te está sacando dinero también, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, se preguntará a usted, entonces, ¿cómo puede David Ramírez seguir siendo socialdemócrata? Porque a pesar de que estoy de acuerdo con que hay muchos estados que funcionan mal, porque el Estado, como usted sabe, es un ente abstracto totalmente, ¿no? Y depende de las personas que están detrás, como las empresas, a pesar de eso, hay estados que sí que funcionan bien precisamente porque las personas que están detrás hacen lo que deben hacer, que es una buena gestión y una buena administración de los recursos públicos. Y esto también pasa en la empresa privada. Hay empresas privadas que funcionan mal y empresas privadas que funcionan bien. En ese sentido, puedo decir que mi modelo, y viví allí, no solo lo estudié, sino que tuve la fortuna de vivirlo, es el modelo sueco, como usted bien sabe, con sus defectos, porque no es un modelo perfecto, pero sí que es verdad que me siento confortable con ese tipo de gestión, una gestión transparente, donde se busca la eficiencia y la eficacia y donde economistas reputados, como por ejemplo Vicente Navarro, si no me equivoco, probó que se puede crear puestos de trabajo. En su obra, por ejemplo, Democracia Incompleta, Bienestar Insuficiente, puestos de trabajo, generar productividad a través del Estado también, no solo a través del sector privado.
Y bueno, ese, por ejemplo, hablando de casos de éxito, considero que es un caso de éxito, pero hay uno que me parece aún más interesante, y obviamente le daré paso para que usted intervenga, que no tiene que ver con el de los países nórdicos, que es el caso alemán. El caso alemán es un caso curioso porque es un estado de los más intervencionistas que hay. Estamos hablando de... Usted ahora mismo no puede ver las gráficas, pero le voy a transmitirlo a usted desde mi punto de vista, porque el caso alemán, siendo un estado muy intervencionista, de los más intervencionistas del mundo, tiene un gran éxito. La tasa de alfabetización que aparece en el gráfico, que la gente sí que puede ver, en el año 1900, ¿vale? En Alemania era superior al 90%, cuando en España no llegábamos o estábamos entre el 30 y el 50%. En el resto de países de Europa, pues por ahí. Y también en los países nórdicos tienen una tasa de alfabetización muy alta. Esto ya nos da una pista de por dónde voy, es decir, la educación es fundamental, invertir en educación es clave para poder tener un buen desarrollo. Y ahí esta es una de las claves del caso alemán, porque sin ser un modelo nórdico, ¿vale? y saliendo de 2 guerras mundiales, siendo un estado muy, muy intervencionista, podemos pasar a la siguiente gráfica. Tenemos el gasto en I+D por tanto por ciento del PIB en Alemania, que está cerca de, o casi llega al 3%, ¿no? Desde el año 96 hasta el año 2020 creció pues un 1% prácticamente, cuando muy alejado está Francia, un 1% por debajo, Reino Unido, Italia o España están en 1,5%, es decir, otra de las claves del éxito alemán no solo es la educación, sino también el gasto en I+D+I. Si vemos la siguiente gráfica, ¿vale? Tenemos la comparación entre la deuda privada alemana y la comparación entre la deuda privada en Estados Unidos. Pues obviamente la deuda privada que se ve en el gráfico alemana es muy, muy baja comparada con la deuda privada en Estados Unidos, que es el exponente máximo que yo conozca, a pesar de que después el señor Bastos me pueda contradecir, del liberalismo más, o digamos, no teórico, sino aplicado a la realidad, ¿no? Si pasamos al siguiente gráfico, vamos a ver también que en deuda pública en los países desarrollados, y aparecen básicamente los países europeos, tenemos que el país menos endeudado de Europa, aunque son reiterativos, son los Países Bajos, el segundo Finlandia y el tercero Alemania. Volvemos a lo mismo, es decir, a la gestión. La gestión y el modelo alemán es puramente intervencionista y es uno de los países, y esto lo agrego yo sin necesidad de gráficas, que exportan más del mundo, que tiene una balanza comercial más adecuada o más prolífera. ¿Por qué? Porque hacen las cosas bien. Entonces, al final, yo no creo que un mercado o un Estado per se sean contrapuestos, sino que creo que las personas y la estructura de la gestión que proponen esas personas son las que hacen que un sistema funcione bien o mal. Por ejemplo, en Estados Unidos la sanidad privada funciona bastante bien, a pesar de que hay 58 millones de personas que no tienen techo, por decirlo así, en el sentido de que no pueden, recurrir a ningún servicio público de ayuda cuando se encuentran enfermas o cuando se encuentran con problemas de salud, ¿no? Pero bueno, este es uno de los casos que me gustaría compartir o que compartí ya con Miguel, y me gustaría saber su opinión, Miguel, acerca de este caso alemán. Lo que decía es que si alguien está escuchando esto y quiere contrastar, puede ver el índice de la Heritage Foundation, no el índice, creo que es de la Heritage Foundation, el índice económico frito, el índice de libertades económicas del mundo, que ordena los países del mundo, pues de más liberales a menos liberales. Ahí el señor Ramírez podrá comprobar perfectamente que Alemania puntúa mucho más alto que España en libertades económicas. O sea, si queremos un modelo alemán, habría que liberalizar mucho la economía española, si a eso se refiere. Ahora, convendría acotar lo que es socialdemocracia, porque no es un concepto fácil de definir. Porque Alemania ahora está gobernada por una socialdemocracia, pero en los últimos años estuvo gobernada por partidos supuestamente pues de derecha, ¿no? Que no son tan digamos, tan socialdemócratas como dice, y después
cuando gobernó Scholz, sus programas fueron muy criticados en el ámbito de la socialdemocracia mundial porque eran muy liberalizadoras. De hecho, liberalizó bastante el mercado laboral, entre otras cosas. Si el modelo alemán es el bueno, eso implicaría que en España hay que liberalizar muchas cosas. Entonces estaría de acuerdo y efectivamente y ser mucho más sensato con el gasto público. Si es así, pues bienvenido sea. Y por cierto, países socialdemócratas, los países nórdicos, todos ellos puntúan en el top 20 de los países más libres económicamente del mundo. Porque cuando hablamos de socialdemocracia, pues la confundimos con intervencionismo. Efectivamente, los estados de bienestar, pero sueco, danés, sobre todo de Dinamarca, que son los países más libres que hay, o Finlandia o Noruega, efectivamente son impuestos altos, pero la economía es muy libre. Es decir, está mucho más desregulada que está, por ejemplo, en España, en Portugal, o en Italia, o en Francia. Es decir, por ejemplo, en esos países que estoy citando no hay salario mínimo. En esos países el despido es prácticamente libre. Entonces, la capacidad de creación de empresas es mucho más libre que aquí. Eso sí, los impuestos son altos y cuidado, no son tan altos. Son parecidos a los españoles. Por ejemplo, la estructura de tipos de Suecia, hombre, puede ser algo superior, pero no es muy diferente a la española. Si España cotiza menos impuestos que los países nórdicos, la tasa de paro de España es mucho mayor. Si 2 millones de parados o 1 millón de parados en España, en vez de estar cobrando, digamos, el paro, consiguiéramos que se pusieran a trabajar, vería con una tasa de impuestos españoles muy parecida a la de esos países. Yo creo que, obviamente, las clasificaciones se pueden hacer a medida, ¿no? Son indicadores hechos por un centro libertario que tiene interés en destacar cuáles son los países más libertarios del mundo. Y si por estos países que aparentemente no lo son, es porque son más libertarios que muchos países. Mencionó algo que me interesa mucho, mencionó lo de más flexibilidad laboral, ¿no? Y yo recuerdo que en varias conversaciones que tuvimos en su época, y creo que todavía están vigentes, en el sentido de que son temas que la gente todavía debate, y que son muy importantes para una economía, flexibilidad laboral implica, pues yo recuerdo perfectamente que usted defendía que es mejor trabajar por algo de dinero que no trabajar por nada. Por esa razón, según usted, el modelo liberal había conseguido que se redujera la pobreza en el mundo. Y yo le quería explicar algo que es mi punto de vista. Obviamente puedo estar equivocado, pero creo en lo que digo y creo en lo siguiente. Los países que apuestan por la productividad del trabajo, es decir, porque no hay una flexibilidad laboral, flexibilidad puede ser flexibles en horarios, en muchas cosas, pero dar una seguridad al trabajador, ¿vale? No que venga, porque los países que apuestan, y esto creo que he demostrado, por la productividad, si el trabajador va más contento a trabajar porque se siente bien, porque el ambiente de la empresa es el adecuado, porque se siente partícipe de la cultura de la empresa, porque está bien remunerado, es más productivo y no necesita trabajar a lo mejor 8 horas al día, necesita trabajar pues a lo mejor 6 horas al día y tener más tiempo para conciliación familiar, etc. Yo lo viví en primera persona, en Malta, donde hay mucha especulación salarial y donde te decía, mira, si no trabajas por 3 euros la hora, va a haber alguien que lo haga por ti, lo aceptas o lo dejas. Pero ese argumento a mí no me vale, le voy a explicar el por qué. Porque llegará un momento en el que tendremos que trabajar por 0,1 céntimos y dirá usted, eso es mejor que nada. Pero es que yo no busco que sea mejor que nada, yo busco que sea lo más justo posible. Si usted me dice, no, mire, cobre 0,1 céntimos, porque si no hay alguien que va a cobrar 0,01, pues bueno, si nos vamos a ese modelo, lo que estamos provocando, bajo mi criterio, es una bajada en la productividad, porque obviamente el trabajador se va a querer escapar de ahí cuanto antes y buscar sitios donde le paguen mejor, no va a estar comprometido para nada con la empresa, y por encima estamos convirtiendo esto en un modelo de subasta salarial, en el cual usted habla del salario mínimo. Bueno, yo no voy a entrar en el tema del salario mínimo, pero sí que puedo decirle que estoy plenamente convencido, y lo viví, de que un trabajador es más rentable teniendo unas condiciones laborales mejores que teniéndolas peores. Y no solo depende del salario, depende de más factores. Obviamente el trato humano es importante, ¿no? O sea, que usted lo que está diciendo es que un empresario, sabiendo que el trabajador produce más bien tratado, y bien tratado lo trata mal a veces para producir menos. No entiendo yo. No dije eso. No dije eso. Dije que para mí hay dos fórmulas para que un trabajador sea productivo. Una, intentar, más que nada no para que el trabajador, sino para que la empresa genere beneficios o para que la empresa crezca. Una, la especulación salarial, básicamente, pues ofrecer
y pagar lo menos posible a la gente, ¿vale? Y ofrecer las peores condiciones posibles, porque hay gente que las va a aceptar, porque hay una necesidad para que esa gente las acepte, porque necesitan comer, porque necesitan, bueno, obviamente están en situación en la que no pueden elegir. Y un modelo es el modelo de apostar por la productividad, donde el empresario invierte en el puesto de trabajo, invierte en el trabajador, y ese trabajador le devuelve esa inversión pues con más compromiso, mejores resultados, y a largo plazo entiendo yo que es una política más adecuada que, digamos, andar especulando con los salarios. Y le digo por qué, porque si no acabaríamos pagando incluso por trabajar. A mí que me diga alguien, no, es que es mejor esto que nada, volvemos a tal, vale, es mejor una galleta que nada, pero es que yo no voy a eso. Yo lo que quiero es lo que entiendo que es justo y no llevar las cosas al límite. Claro que es mejor no pasar hambre que nada, pero... El problema es que... Claro, aquí no quiero extenderme horas y horas, porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? Pero claro, estás pensando, claro, que ojalá pudiera el trabajador, pero para poder invertir en productividad, para poder invertir en el puesto de trabajo, se necesita una cosa que se llama capital. O sea, que lo que están defendiendo ustedes es el capitalismo, me parece a mí, ¿no? Es decir, obviamente los trabajadores en los países ricos cobran más, no porque el patrón sea mejor que el patrón que dice usted de Malta o de cualquier otro país. Supongo que el ser humano es igual en todas partes, tanto el trabajador como el obrero. Si el empresario paga más en un país que le gusta a usted, como Suecia, no es porque sea mejor persona que el de Malta, sino porque allí disfruta de unos bienes de capital que el de Malta no tiene. Es decir, la diferencia entre el trabajador de Malta no es un buen ejemplo. Por ejemplo, pero un trabajador africano, un trabajador de Camboya y un trabajador sueco trabajan los dos igual, pero no producen los dos igual, aún trabajando lo mismo. ¿Por qué? Porque uno trabaja con robots, trabaja con máquinas, trabaja con una infraestructura logística de telecomunicaciones, de electricidad, de servicios, de transporte, que el otro no tiene. Por tanto, la productividad de un obrero sueco, una hora de trabajo se multiplica su hora de trabajo por 100. En cambio, el trabajador de Camboya, por ejemplo, se multiplica por 5. Simplemente trabajando lo mismo uno produce más. El ejemplo que me gusta poner mucho a mí: si usted trabaja con un tractor, trabajando lo mismo, produce 10 o 20 veces más que un trabajador que trabaje con un buey. Eso es cierto, pero... El trabaja con el buey, trabaja, sí que trabaja y trabaja mucho. Y yo, es bueno que trabaje y que tenga buen esfuerzo. Pero el trabajador que trabaja con el buey entenderá que no puede cobrar lo mismo que el que trabaja con el tractor. Eso lo entiende. Lo entiendo. Entonces, dígame usted cuál es la diferencia, porque por definición no hay puestos de trabajo con salarios bajos per se, eso no existe. Por definición eso no existe en ninguna teoría económica. Explíqueme entonces la tecnología que se utiliza en el sector, por ejemplo, de la hostelería, donde, pues bueno, pueden tener a lo mejor un lavaplatos un poquito mejor, pero no mucho más. No, pero el sector servicios depende del sector industrial. Es decir, la fijación de salarios, primero más el sector industrial, aquí es más complejo, ¿no? Que determina los salarios del sector industrial y después se empiezan a fijar los salarios en el sector de los servicios. Correspondientemente, por eso un barbero pues le cobra, yo qué sé, 10 euros, 11 euros en Santiago de Compostela, pero a lo mejor le cobra 20 euros en Suecia, no sé cuánto cobra, pero a lo mejor le cobra 4 euros en Noruega. Pero el trabajo es el mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo del servicio está determinado por el resto, por la productividad del resto de la sociedad. Usted, señor Bastos, va más contento de trabajar y cree que va a producir más. Hablamos de igualdad más o menos de condiciones, ¿vale? Usted introdujo un factor importante, que es verdad, el factor del capital. Pero yo le pongo un ejemplo de un sector donde el capital obviamente tiene importancia desde la cúspide, pero desde la base no tiene tanto a la hora de producir, que es el sector de la hostelería. Podemos comparar España con Malta, con Francia, es decir, todos los países más o menos se mueven en el mismo rango, es decir, de los nórdicos que pagan más. Entonces, mi pregunta es, ¿usted tendría, o cree que tendría, porque obviamente probablemente no lo vivió ni tal, o sería más productivo si su patrón lo trata bien, si tiene un salario acorde a lo que, no sé, a lo que ambos acuerdan, pero entiende que es justo, o si está en un lugar donde no se siente bien tratado, dejará de ser productivo y estará buscando otro lugar donde lo traten mejor?
si a mí me tratan mal, me tratan a paros, no me dan las condiciones que yo entiendo que me das, pues intentaré cambiar. A mí no soy igual de productivo. Por lo tanto, lo está diciendo que la lógica de cualquier parte vamos a tratar bien. Pero no, es que esa puede ser la lógica, pero desgraciadamente, y se lo digo con la experiencia mía, no es así. Desgraciadamente hay muchos patrones que no entienden eso, no son capaces de entender eso, entienden solo de a corto plazo, el número del corto plazo. Entonces, ¿qué hacen? Especulan y dicen, bueno, este trabajador me sale en tanto, vale, este se me va, me viene otro. Le pongo el sector como ejemplo, hostelería en Malta, porque esto ocurría mucho. La gente en los hoteles rotaba todo el tiempo. Es decir, ibas allí y no había no pasa como otros, por ejemplo, el sector turístico en España creo que está bastante bien desarrollado, consolidado, ¿no? Por lo menos es de los pocos sectores que yo conozco con los que somos bastante competitivos comparado con el resto, porque en el resto no tenemos ni modelo productivo bajo mi criterio. Pero bueno, es una opinión personal. Pero bueno, ahí pasaba esto, que uno iba a un hotel y a quien se encontraba no sabía ni indicar dónde estaba la piscina. Estamos hablando de hoteles de 5 estrellas. ¿Por qué? Porque especulaban todo el tiempo con el salario. Ah, no, este 3 euros, el otro tal. Y rotaban, y esa rotación de personal tan grande no se puede... Bueno, sí que es verdad que era un país sumamente flexible, pero no considero que la flexibilidad sea lo mismo que... Estoy de acuerdo con usted en parte, pero no creo que sea lo que yo estoy exponiendo. Es decir, aquí no hablo de flexibilidad, aquí hablo de algo real, casos reales, y muy habituales, donde el empresario, que no estoy para nada contra los empresarios, que quede claro, que ponen su trabajo, sus esfuerzos, sus ideas, su dinero, su capital, pero donde creo que optan por políticas equivocadas pensando, como digo, a corto plazo y no a medio plazo. La lógica es ganar dinero, no todos son capaces de ganar dinero igual. Quiero decir, alguno de sus jefes llegó a montar una cadena como los Meliá, como los Riu. Sí, el Intercontinental de Malta, lo puedo poner como ejemplo, es un hotel en el que cada trabajador cobra 800 euros al mes, el Intercontinental, y se paga por tener una habitación alquilada en Malta, una habitación, 400 euros. Estamos hablando de Intercontinental, un 5 estrellas, no estamos hablando de un hotel tal, y donde la rotación, y puedo hablar de más hoteles, ¿Hay grandes cadenas multinacionales de hoteles de Malta? Sí, hay bastantes. Es un país turístico. Pongo el ejemplo ese, pero puedo poner el Meridian, por ejemplo, puedo poner... Hotel, pero digo una cadena. Así grandes potentes como son las multinacionales españolas, que saben tratar el negocio. Me estoy refiriendo, ¿no? Y después, ¿es Malta una potencia a nivel español, por ejemplo, o equivalente de turismo? O se están equivocando con su política, es lo que trato de decir. Es decir, es tan atractiva Malta para viajar, para un turista. Aparte, está diciendo usted que tiene unos precios muy caros, está diciendo usted que tiene un trabajador poco motivado, poco cualificado. No está vendiendo usted. No la vendo bien, pero bajo mi criterio con razón, porque no están haciendo bien las cosas, no están tratando, pero en base a un modelo de especulación salarial, están haciendo que la gente no quiera volver a Malta. Van allí, van una vez y no vuelven. Sin embargo, pues por eso. Ya, pero no son buenos empresarios. Entonces, ¿está de acuerdo conmigo que también hay malos empresarios, como también hay malos gobernantes detrás de un Estado? Pues hay malos, como hay buenos trabajadores y malos trabajadores. Claro, los malos, por ejemplo, el mercado al final acaba poniendo anuncios. Y ese tipo de lógica de trabajar a lo bruto y así puede valer en determinadas circunstancias. Pero normalmente el empresario sabe que si el trabajador está contento, gana más, pero también gana más él. Si no tiene ningún interés en tratar mal al trabajador. Bueno, el interés no es... O sea, es que después hay gente que lo haga mal, ¿no? Pero, es decir, eso es como todo. A ver, usted va a la plaza, va a cualquier tienda, todos los empresarios que allí, todos los tenderos, todos quieren ganar dinero. O va a una zona de bares, como hay en Chantada o como hay en Santiago, como hay en otros sitios, ¿no? Si usted va a tomar bares, ve bares que están llenos y bares que están vacíos. ¿Sí o no? Sí, correcto. Es la misma caca. Ven, pero los dueños de todos los bares, todos quieren ganar dinero. Solo que unos lo hacen bien y otros lo hacen mal. La lógica de todos los tenderos, la lógica de todos los comerciantes, la lógica de todos los empresarios, la lógica de todos los hosteleros es ganar dinero. Solo que unos saben hacerlo y saben cómo conseguir los mejores trabajadores. Como tirar y otros no saben. Igual que profesores somos todos. Y todos damos clases. Que usted, supongo que en su vida profesional y estudiante, le puede ser que no todos los profesores son iguales. Por supuesto. Pero, bueno, nosotros todos iguales, pero todos a lo mejor parten de la misma fe, pero unos saben y otros no saben. Pues esto es lo mismo pasa. Hay empresarios que saben y empresarios que no saben. Los empresarios que actúan así, igual que un profesor que maltrata a los estudiantes, que no lo saben, tal,
pues será un profesor, pero después no consigue su objetivo. Pero entonces podemos aplicar esa misma lógica a la gente que trabaja gobernando los estados, ¿no? Por supuesto. Entonces el Estado no es tan malo si está bien gobernado y bien gestionado por personas capacitadas. No, el Estado yo me tipo de... A ver, no vengo aquí a hablar de hacer demagogia con esto, pero el Estado si lo critico es por un motivo, no por moral. Es un ente que monopoliza la violencia y que basea sus actos en actos violentos. Que existe, madre, que no lo va a echar fuera. Existe que en el sentido de que existe que ese grupo de personas está organizado, sí, que está creando unas funciones, sí, que crearía ciertos problemas a acabar con él, sí. Pero yo entiendo que en mi lógica me gustaría intentar un tipo de forma de organización social que no tuviera que recurrir a la violencia para financiarse. ¿A qué se refiere con violencia para financiarse? Hay un libro de Weber, El problema de la autoridad política, que creo que demuestra muy bien, ¿no?, que todo Estado necesita usar la fuerza para financiarse, directo e inmediatamente. Bueno, pero yo no digo que el Estado sea la panacea, solo digo que hay estados que hacen las cosas... Es una... vale, y se intenta que sea lo mejor posible, también entiendo, y tampoco voy a decir aquí demagogia ni llamar a la gente a la lucha ni así, simplemente me gustaría pensar que puede existir algún tipo de forma de organización social que no recurra a la violencia. Pero tengo que recurrir a los mercados también recurren a la violencia y usted los defiende mucho. La venta de armas es uno de los tópicos que tengo aquí apuntados. Fabricar en armas, por ejemplo, una ametralladora es como fabricar una lavadora. A efectos técnicos, no es mucho más complicado. Y en un poco fabricar un tanque, hombre, es más complicado, pero es como un tractor muy sofisticado, con una máquina de construcción muy sofisticada. Es decir, en principio, técnicamente no debe ser mucho más complicado fabricar un tanque o un armamento, un arma que fabricar una lavadora, una batidora o cosas por el estilo. Es una fábrica con sus técnicos, cosas por el estilo. Lo que pasa es que las armas, ¿quién demanda las armas normalmente? Sobre todo las armas pesadas, aviones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no creo que sea la industria de armas que genere las guerras, sino que como la gente quiere guerra, por desgracia, por ejemplo, Pablo o sea, yo ya no quiero entrar en esa consideración. Como a la gente le gusta pelear, pues se fabrican armas para que a la gente le gusta pelear. Si no nos gusta pelearnos, no compramos armas. España, por ejemplo, hace tiempo que no compra grandes dosis de armamento, porque es un país pues, relativamente pacífico que no se mete en muchos líos. De hecho, se está viendo ahora con la guerra de Ucrania que España pues, no tiene un armamento muy especialmente poderoso. Hace tiempo que no hace grandes compras de armas. Simplemente no porque no nos quieran veteranos, sino porque los españoles no son cosas. Vamos a ver, para los fabricantes de armas, ¿qué más suerte podría haber, por ejemplo, con una guerra entre Francia y Alemania o una cosa así, ¿no? Porque puestos a hacer una guerra, alemanes y franceses tienen más dinero para gastar en armas, por ejemplo, que los ucranianos, o tienen más dinero para gastar en armas que los de Yemen. Si quien causara las guerras fueran los fabricantes de armas, habría guerras en los países ricos, no en los países pobres. Por pura lógica. Entonces, ¿será que no tiene tanta influencia en eso? Es un libro muy bueno, que se llama Los cadáveres de la muerte, de Engelbart, que es un libro que a usted le gusta, no, porque habla mucho. Obviamente que influyen, pero yo no creo que sea la venta de armas lo que causa las guerras. Las guerras, por desgracia, las causa el ser humano, no sé si es como ese así, que le gusta pelearse o por gobernantes o por lo que sea. Es decir, pero no creo que sea la venta de armas la causante. Si fuera así, buscaría guerras entre países muy ricos que son los que tienen dinero para gastar. Los del Yemen, ¿qué arma van? Yo no dije que fuera la causante, pero digo que es obviamente un factor determinante la industria armamentística en una guerra. Eso creo que... Hay un mito como que las armas que tienen como más poder económico, más riqueza, pero repito que industrialmente un arma, un rifle o una ametralladora o una cosa no es distinto de fabricar un bien de consumo como otro cualquiera. Vale, pero se hacen en una fábrica, se hacen en serie, les hacen obreros. Y repito, técnicamente no creo que sea más difícil hacer un rifle con una batidora, por ejemplo, o un robot de estos que andan por el suelo a limpiar, ¿no? Pero yo me voy a la práctica, no a la técnica en este caso. La industria armamentística americana, usted lo sabe perfectamente, igual que la farmacéutica, son grandes financiadores de partidos políticos, de partidos estatales. Por eso yo les llamo estados empresa. Porque yo creo que hoy en día los estados, la mayoría de ellos, a excepción de algunos, por eso que yo considero socialdemócratas, o que yo considero que tienen un desarrollo del bienestar
un estado de bienestar bastante mejor desarrollado que otros, están en fin, a merced de grandes empresas, que son las que gobiernan a las personas y por tanto el mercado a través de los estados está hoy en día, bajo mi criterio, gobernando a las personas. Obviamente, si John Biden accede al poder con el apoyo de Pfizer, le tiene que devolver el favor, ¿no? Si accede al poder pues cualquier gobernante con el apoyo de grandes cantidades de dinero procedentes de una industria, que obviamente técnicamente sí, será lo mismo producir una lavadora que un arma, pero desde el punto de vista de vidas humanas no tiene el mismo coste, pues tengo que devolver el favor. Entonces, ¿qué pasa? Que los estados empresas están participando y esas empresas tienen un peso demasiado grande y demasiado alto en las decisiones de estados que al final ponen por delante las vidas humanas o se las llevan por delante a cambio de dinero y de muertes. Por supuesto. Por ejemplo, contra la industria del armamento ya hablaron viejos libertarios, ¿no? Como Seymour Melman, por ejemplo, en Capitalismo del Pentágono, que es un libro que me encanta, explica cómo es. Pero es que el problema es que Melman y los libertarios, cuando hablan de la industria del armamento y el Estado, no los ven como algo distinto, sino lo ven como lo mismo. Que es decir, el complejo militar industrial, que parece que es una cosa conspiranoica, pero responde a una frase del presidente de Eisenhower en su discurso de despedida, que dijo que era lo más temible que tenía Estados Unidos, el complejo militar industrial. Pero el complejo militar industrial, si se fija, está imbricado con el Estado. Es decir, los altos cargos de ese complejo militar industrial saltan a la política y de la política saltan al complejo militar industrial, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto son distintos del Estado. Es decir, el Estado puede fabricar las armas directamente a través de industrias nacionales, muchos países tienen empresas nacionales de armamento, o puede hacerlo a través de forma indirecta, igual que puede prestar la sanidad pública de forma directa o de forma indirecta, pero en ambos casos es sanidad pública. O que puede dar educación, por ejemplo, a través de escuelas públicas directas o a través de escuela concertada. Usted puede hacer armas directamente, puede hacer a través de empresas. Pero empresas que están directamente financiadas porque el único cliente que tienen es usted. Entiendo, entonces no sé hasta qué punto son distintas del Estado, algunos teóricos del Estado. De hecho, incluyen ese tipo de industria dentro del Estado, no fuera de él. Aunque esto es sí de complejo de dilucidar. Y yo creo que apuntan bastante bien. No, pero concuerdo con lo que dice. Ahora bien, el debate sobre que es cierto lo que dice usted, que muchas empresas están aliadas con el Estado. El problema es cuál es el otro. Algunos piensan las empresas muy malas corrompen a unos santos, que son los políticos, y los batineros corrompen y los hacen malos. Otros pueden decir, mire, el gobierno es muy malo y dice las empresas son paganas y os cierro. Os frío multas. ¿Me explico? Entonces, es decir, ¿que hay corrupción? Sí, está claro. Y la Pfizer, por ejemplo, la Pfizer supongo que le pagará al gobierno y el gobierno a cambio de vender, por ejemplo, haciéndole patentes. Y la patente que yo sepa no es un instrumento del mercado libre. Es un instrumento del Estado, ¿no? Las patentes, privilegios, que defiende a sus competidores, es una especie de pago de protección, supongo. Ahora, ¿quién es el más culpable de los dos? Es muy preocupante. Y no sé si la Pfizer es la peor. Es muy preocupante. Por ejemplo, una de las defensoras, esto estoy seguro que estaremos de acuerdo, Miguel, del liberalismo económico más puro en España, que yo recuerde, es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre utilizó muchos medios públicos para favorecer a sus amigos y después defendía el liberalismo, ¿no? Entonces, al final es difícil saber cuáles son los buenos o los malos, pero por eso me cuesta tanto clasificar a un ente abstracto como malo o a un ente, también el mercado no deja de ser un ente abstracto. No, a ver, Estado no existe. No, por eso. O sea, que no tiene existencia ontológica, no es una persona. El Estado está compuesto por personas y son las personas que lo componen que son buenas o malas. Exacto. Digo que la lógica era en muchos estados, no todo el mundo es igual, también lo tengo claro, ni todo el mundo es igual, pero la lógica que impera en los estados es una lógica que conduce, digamos, no es buena lógica, es decir, no es una lógica que se basa en última instancia en el uso del ejercicio del poder, el ejercicio de la fuerza, en el monopolio de la fuerza. Cuando definen los estados como fuerza es más verde, no es un invento nuevo, es decir, que es un monopolio de la violencia. Estoy de acuerdo con usted, pero introduzco un matiz. Pero esta persona que tiene acceso a eso, es probable que pero estoy de acuerdo con usted, pero ahí está la clave o la diferencia entre usted y yo en la forma de pensar, que usted entiende que
es el propio Estado o la persona, bueno, Estado de definición lo sabemos todos, ¿no? La gente que estudia ciencias políticas es un ente abstracto y monopolizador del poder político en un determinado territorio, como acuerdo de la definición. Sí. Abstracto, etc. Que, por cierto... Todos los beberianos, y yo me considero en ese aspecto beberiano, usan la palabra violencia. Vale, pero como usted dijo antes, que los fabricadores de armas los puso a la altura, en el buen sentido de la palabra, como un ejemplo técnico, ¿no? de los fabricadores de lavadoras, o fabricantes, mejor dicho. Lo que no podemos tampoco es, bajo mi criterio, separar la influencia que tiene el mercado en general en las decisiones que toman las personas que están detrás de los estados. Y eso, por eso existen lobbies y también asimetrías. Tampoco existe. Son palabras que usamos para definir fenómenos, igual que el Estado. Lo que realmente existe son personas comprando y vendiendo. Pero no hay un mercado que mande así como un señor gordo con un jugo que mande que sea el mercado. No hay. El mercado es usted cuando me manda un enlace, yo uso el enlace suyo, etc. Así, ¿no? Ese es el mercado. Y que después eso se agrega y se crean empresas por el estilo, sí. Pero no tiene existencia. Entonces, el mercado es tan bueno, tan malo como la persona que lo compone. Eso lo dijo bien. Y dices, mira, si la gente que quiera Biblias, pues te diría que el mercado le daría Biblias. Si le daría escapularios, si le daría rosarios, si le daría todo tipo de cosas, si lo que la gente quisiera. Si la gente quiere armas, el mercado te da armas, pero no te da el mercado, te lo dan otras personas. Está dispuesto a pagar por armas, pero a lo mejor no está dispuesto a pagar por Biblias. Pero tranquilo, que si la gente, el problema es que muchas veces no queremos olvidar que la culpa es de las personas, no es de la institución. Es que estamos de acuerdo en eso, estoy totalmente de acuerdo. Por eso insisto en decir, y me sigo considerando socialdemócrata, porque creo que hay la posibilidad, no sé si, no quizás con los estados tal y como los conocemos hoy en día, con las actuales estructuras, pero sí que hay la posibilidad, y creo que incluso hay la necesidad de que haya un ente vigilante, ¿vale? Compuesto por personas que obviamente sean gestores, que sepan hacer las cosas bien, que no sé hasta qué punto puedan ser casi incorruptibles, pero es necesario, y explico por qué. Porque nosotros vivimos en sociedad. Una comunidad de vecinos, las hay que funcionan bien y las hay que funcionan mal, por ejemplo. Pero es algo natural, ¿no? Tenemos que relacionarnos los unos con los otros. Y alguien tiene que mediar, de alguna manera, en ciertos conflictos, creo yo. Porque a veces no somos capaces nosotros de mediar. Es decir, puede pasar un conflicto, puede ocurrir algo entre usted y yo, y tenemos a una persona, un tercero, que medie, ¿no? Pero el papel del Estado es, quizás no como lo entendemos ahora, sino bajo mi criterio, el Estado más moderno, estilo Suecia, estilo Alemania, y aún así hay cosas que corregir, pero desde luego completamente opuesto a lo que pasa en España, bajo mi criterio es proteger a la gente que tiene problemas y que precisamente por esos problemas no pueden ser productivas. Es decir, el mercado que busca producción, es pura definición, es decir, objetos de consumo y producción, sujetos, mejor dicho, de consumo y producción. Bien, si eso es lo que busca el mercado, yo no quiero estar gobernado por un mercado, porque yo no soy un sujeto de consumo y producción, o por lo menos no quiero serlo. Entonces, ¿qué pasa? Necesito un ente, llámelo usted como quiera, vamos a llamarle Estado, para que usted dice que, bueno, que le gustaría otro tipo de ente, que se ocupe de las personas que no son productivas. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, pues desgraciadamente, las personas que están enfermas, las personas que no tienen, que nacen en unas condiciones totalmente... En fin, incluso estoy totalmente contrario al tema del Banco Mundial cuando define el umbral de la pobreza en $2, cuando no considera factores como vestirse y todo eso, sino solo la comida, ¿no? Hombre, pues una persona con $2 al día, si no se puede vestir, si no puede acceder a una educación, etcétera, pues yo creo que está hablando del umbral de la esclavitud, no del umbral de la pobreza, ¿no? Pero a lo que me refiero, tocando este tipo de temas, es que el mercado solo se fija, como es lógico, porque es su función, en el consumo y la producción. Pero tiene que haber alguien que no lo considere usted un número, Miguel. Alguien o un ente o un grupo de personas que no lo consideren un número, un sujeto de consumo y producción. Y le explico el por qué. Pues si usted no puede producir, no es útil para el mercado, pero sigue siendo una persona. Y sigue teniendo unas necesidades. Y para mí es más importante el ser humano que cualquier tipo de intercambio comercial. ¿Usted cree que el Estado es un ente que no nos trata como números? Si yo cuando voy a un ente estatal te puedo dar un número, nadie me conoce allí. ¿Dónde me conocen a mí, sabe? En mi parroquia. Hombre,
¿A usted lo conoce en eso? No, es decir, cuando yo voy a tratar con un ente estatal, como fui el otro día, tengo que dar un número. Bueno, pues usted está tratando con un ente estatal. Me pide un número, ¿no? En mi parroquia, o en otro tipo de yo no tengo que dar número. Me toca un tema muy interesante porque estamos hablando de si el Estado... A ver, el Estado obviamente presta servicios de atención a los necesitados, esto es obvio, tampoco lo voy a negar. Y si lo desmantelara ahora, obviamente habría problemas con grandes pesos. Ahora, el debate es el Estado, primero, la única fuente de atender a los necesitados, pobres, etcétera. Y segundo, es la mejor. Esa es la cuestión. Son dos cuestiones distintas. Uno, si es la única, o si puede haber alternativas. Y segundo, si hay alternativas, es el Estado la mejor alternativa para tratar los problemas de pobreza, etc. Porque primero, yo cuando hablo de personas desvalidas así, lo que intento yo es que haya el menor número posible de gente desválida. Eso es lo primero, ¿no? O sea, un sistema que reduzca primero el número de pobres sustancialmente. Absolutos relativos es muy difícil de eliminar la pobreza relativa porque siempre va a haber una pobreza relativa. Pero absolutas sí que se eliminó. Segundo, eliminar, por ejemplo, el número de personas pues, incapaces, cosas por el estilo. Yo creo que, por ejemplo, los mercados, por ejemplo, consiguen. Yo estoy muy orgulloso porque tengo alumnos ciegos, ¿no? Pero gracias a la maquinaria capitalista, pues van a clase, pues tienen unas herramientas, y una persona que antes podía pasarlo mal es una persona perfectamente capaz, porque tiene unos lectores que le leen los libros, se los lee directamente de la máquina, le dan el documento, se lo lee, tiene una serie de artefactos que les permite trabajar. Yo veo que, por ejemplo, las maquinarias modernas, a través de, por ejemplo, un tractor moderno, puede manejarlo cualquiera, hasta un anciano. Pues es darle botones. Y eso es lo que quiero yo. Cada vez hay que haber menos personas, digamos, incapaces. Y eso sí está logrando. Gracias a la maquinaria moderna, los instrumentos modernos, etcétera, pues cada vez más personas pueden trabajar y ser productivas por los computadores, todos los teléfonos, todo el teletrabajo. Es una maravilla lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y esto es primero de reducir también el número de discapaces. Y después, claro que aún así puede que la gente discapaz. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de tratarlo? Es un tema que me gusta mucho, porque no está muy estudiado, es un tema que me gusta mucho. Primero, veamos aquí en el pasado. Usted anda por Santiago de Compostela, por cualquier ciudad vieja española, y encuentra un montón de edificios. Es el Hospitalillo, Calle de las Huérfanas, que había edificios ya en tiempos remotos y tiempos muy pobres, encargados de atender a huérfanos, enfermos, etc. Y eso lo creaban normalmente las religiones organizadas. Se encargaban, y aún quedan restos o buena experiencia de entidades privadas en el sentido que no son estatales, pero que son de entes religiosos, ¿no? Desde la Iglesia Católica, por ejemplo, el Socorro, también lo tenían los sindicatos, los sindicatos activos, el Socorro Rojo, o el Acto de Salvación. Es una cosa que se creaba a través de, tenía un origen religioso, pero después también los sindicatos, en origen, también tenían una función de atención al trabajador, y después toda la llamada economía social, que hay empresas que simplemente que su beneficio pues lo dedican a atender a los pobres. Vale. Y es un sistema económico. Y ganan dinero para que el dinero que ganen sea para atender a los pobres. Y eso hay bastantes tratados. Hay muchas empresas que ganan. Pues, yo veo que, por ejemplo, los ciegos españoles siempre fueron capaces de organizarse muy bien y tienen sus empresas y ganan dinero, y el dinero que ganen, pero tienen que ganar dinero. Porque si no ganan dinero, no tienen para repartir después. A ver, por partes, con el respecto al tema tecnológico, yo estoy a favor de la tecnología y de los avances, pero siempre que sean beneficiosos para la gente. ¿Vale? Usted solo midió lo que entendía beneficioso, pero hay muchos avances tecnológicos que desgraciadamente no están siendo beneficiosos. Es más, una de las causas de muerte más importantes que hay en el mundo capitalista, el mundo liberal capitalista, es el suicidio, las enfermedades mentales. En las enfermedades mentales hay estudios que lo corroboran, puedo mencionar aquí muchos autores, pero no viene al caso, que aumentaron considerablemente a medida que fue aumentando o expandiéndose el sistema liberal capitalista. Antes no había tantos enfermos mentales como hay ahora, enfermos en el buen sentido de la palabra, no me refiero a ellos de forma despectiva. Entonces, claro, decir, bueno, sí, la tecnología me ha ayudado para esto, para aquello, sí, pero ¿a qué ritmo? Le pongo un ejemplo, la gente de Singapur que no para de trabajar, que su única obsesión que tienen inculcada por un modelo económico determinado es trabajar, trabajar y trabajar, o Japón, por ejemplo, con uno de los índices de suicidio más altos del mundo,
allí no dependen tanto del clima el tema de los suicidios, como pues, que me puede saltar usted con Suecia o con cosas así. En Suecia es un tema climatológico que también tiene influencia, pero se está viendo afectada también por la tecnología la salud mental de la gente. Usted dice que hay ciegos que tal, pero ¿cuántos ciegos pueden acceder a eso? Dando por buenos argumentos, es decir, ¿cuántas personas en el mundo pueden acceder a ese tipo de tecnologías? Solo las personas, permítame un segundo, señor Miguel, solo las personas que han tenido la suerte de nacer en el momento adecuado, en un sitio adecuado. Y eso es una de las cosas que más me preocupa a mí, y lo va a entender perfectamente. Es decir, lo que yo creo que es indecente, ¿vale? Y aquí ya entramos, no voy a entrar si es todo junto, ¿vale? Estados y mercados. Es indecente que hayamos expoliado, hablo de países europeos, la colonia británica, por ejemplo, la francesa, la española en su momento, que hayamos expoliado a países, que algunos de esos países hayan sido, especialmente en África, víctimas, bajo un criterio, obviamente es una opinión, de un negocio perfecto, que es Fondo Monetario Internacional, que no nacía con la función de tramitar venta de armas a diferentes genocidas y dictadores, ¿qué es lo que hicieron? Vendían armas, fue un negocio perfecto, está demostrado. Vendían armas al dictador de turno, el dictador de turno las compraba, tenía que pagar por ellas, es decir, había un crédito en el medio, pero cuando se acababa todo, cuando ya no había dictador, no había nada, porque había habido un genocidio, se destruyeron los países, ¿y quién se quedaba con la deuda? Se quedaba con la deuda la población. Es decir, creo que tenemos una responsabilidad, sobre todo los países que fuimos coloniales o colonizadores, de condonar, como hizo Tony Blair en su momento, que esto lo hizo él, y mire, es de los suyos, quiero decir, o por lo menos un poco de los suyos, condonar la deuda externa de los países que fueron objeto de abusos constantes por parte de otros países. Porque cuando queremos hablar yo creo que tiene que haber un punto de partida similar para poder aplicar un modelo mixto, digámoslo así, entre mercado y Estado, o como lo queramos llamar. Tiene que haber un punto de partida similar. No puede ser que haya habido un abuso tan grande, que estemos tan distanciados y que por encima los responsables de ese abuso no se hagan cargo de lo que hicieron y sigan explotando esos países. Y vuelvo a repetir, el mecanismo fue el siguiente: el Fondo Monetario Internacional concede un crédito al dictador de turno, el dictador de turno gasta el crédito, por tanto lo retorna comprando armas en el país al que se lo prestó, porque el Fondo Monetario Internacional, como usted bien sabe, especialmente en el pasado, hoy en día también, pero está controlado por Estados Unidos, uno de los principales productores de armas del mundo, y al final queda endeudada a la población después de un genocidio. Hombre, como usted comprenderá, no hablar de que tecnología y todo eso, cuando esa gente parte con una desventaja enorme debida precisamente a todo lo que hicieron los estados más desarrollados en su momento, creo que no es del todo justo, ¿no? Son muchos temas. De manera que cito el FMI y Estados Unidos, lo que está diciendo que quien hace esas trampas, esas trapacerías son Estados, los dos. Porque el FMI, que yo sepa, no es un... Bueno, es Fondo Monetario Internacional, se llama. Sí, no es un ente del mercado libre, fue una idea de Keynes. No. ¿Sabe usted que fue Keynes contra White? Sabe perfectamente que las ideas de Keynes no fueron recogidas ni mucho menos en... Bretton Woods y Dexter White, que era el secretario de Estado de aquellos, estuvo investigado por McCarthy. Pero ¿quién ganó en ese debate y quién impuso o reformuló el sistema capitalista? Fue White, no fue Keynes. Pero White era, tú dices que era... Bueno, no sé que era comunista. Pues se supo después que estaba fue investigado por McCarthy. Y precisamente es un ente estatal, emite derechos de giro, es un sistema que está financiado por los estados y opera por interés del Estado, que los estados operan de forma para expoliar recursos y siempre los útiles. ¿No? Que es una máquina de extracción de estados y mercados. Sí, no, perdón, el ejemplo que citó usted no hay mercado. Sí, porque... Es Estados Unidos que le da un dictador, que es otro estado, y al revés, un ente paraestatal, como se dice FMI. No fue las pastas gallo, la pesicola o los viajes a Japón los que hicieron todos. Fueron estados tiranos con el FMI. No estás poniendo en el mercado. No fue... Permíteme, Miguel, solo interrumpirle un segundo. No puede comprarlo un Estado porque, como usted dice, el Estado no existe como ente. Lo compró una persona. No, pues
No, pero como ente no, pero por organización sí, como personas organizadas sí, y organizadas no para fabricar patatas fritas, sino organizadas para sacarle rentas a los demás, incluso para hacer guerras como estamos viendo en Rusia y Ucrania. Que yo sepa, estas guerras no las hace una fábrica de calzones, no, sino que son los estados que las hacen. De eso hay que tener cada uno. Exacto. El mercado tendrá problemas. Ahora bien, ¿qué más me querías? Del FMI, después decías del expolio colonial. El expolio colonial, efectivamente, hicieron los estados históricamente de otros pueblos, ¿no? Pero bueno. Los estados son una cosa, controlados, pero controlados. O el rey de México, que era especialmente, no es por meterme con nadie, el rey Leopoldo, es que fue un gran expoliado. Pero quiero decir, dicho esto, no solo es el... Primero, hay un mito con esto, que es la idea de que nos enriquecemos gracias a las colonias, cosa que es falsa. Ningún país se enriqueció gracias a sus colonias, sino que ya era rico antes. Normalmente las colonias son un lastre, son una piedra de molino al pescuezo. Y de hecho, suele decir Israel, el primer ministro británico. Usted ve a los países más ricos de Europa y nunca ninguno de ellos tuvo una colonia. Y el que más tuvo durante más tiempo, proporcionalmente, fue Portugal. Es decir, y de hecho ningún país europeo tampoco se derrumbó tras perder las colonias. España, por ejemplo, cuando perdió las últimas en el siglo XIX, las Puerto Rico, Filipinas y Cuba, empezó la mayor época de crecimiento económico de toda su historia. Los 20 años siguientes son una época de crecimiento económico en España sin precedentes, ¿no? Aparte que las finanzas se sanearon y el papel español en las bolsas empezó a subir. O sea, las colonias normalmente no funcionan. Ahora, las colonias benefician a una élite concreta. Y las colonias para nada son mercados, son el antimercado. Porque las colonias lo que hacen es garantizarle a un país, a una metrópoli, el acceso exclusivo a un mercado. Es como tener un mercado cautivo, como tenía España con América Latina, que solo podía exportar ella. No dejaban los demás países exportar. Pero claro, eso no es mercado libre. El mercado libre es que los españoles pueden comprar donde quieran y pueden vender donde quieran. Y estos son mercados cautivos. O sea, no, el imperialismo, no, desde luego, no es un ejemplo bueno de mercado libre. De hecho, los principales defensores del mercado libre siempre se opusieron al imperialismo. Empezando por la famosa y denostada Escuela de Manchester. ¿No? El capitalismo manchesteriano era un capitalismo furibundamente antiimperial. De hecho, era era Inglaterra pequeña, que se marchaba a Escocia y Irlanda. Vale, por partes. Con respecto a lo que dice, yo estoy hablando de responsabilidades actuales. Responsabilidades que tienen los estados, hablo, ¿no?, de mercado, que expoliaron a colonias. Y no me estoy refiriendo a que sean ahora más ricos o más pobres por eso o por aquello. Yo hablo de un hecho histórico y que les hicieron mucho daño y esas colonias tienen una deuda externa que las está oprimiendo. Entonces, eso no tiene... Yo no estoy diciendo que las colonias, ni se lo voy a rebatir, que fueron mejores o peores para los estados. Bueno, para algunos fueron... La Commonwealth sí que funciona bastante bien en algunos aspectos legales, en el sentido de eliminación de aranceles y todo eso que a usted le gusta tanto. Bueno, ese reducto que tienen ahí es debatible. Si fueron o no algunas colonias buenas para algunos estados o no, es debatible, pero no voy a entrar en ese tema para no extender mucho más porque es un tema también interesante, pero no tenemos suficiente tiempo. Pero sí que es cierto que por encima de los estados y los mercados están las personas. Y creo yo, estará de acuerdo conmigo, ¿no? ¿O no? Sí, pero vamos a ver. Y pongamos por ejemplo, yo no soy partidario de perdonar las deudas en el sentido de que efectivamente al final estás favoreciendo e incentivando gobiernos responsables. Pero supongamos que estamos de acuerdo y perdonamos las deudas. ¿Usted piensa que en 10 años no volveremos a estar en las mismas? Obviamente hay que dotar, no solo es perdonar la deuda, hay que dotar de instrumentos a esa gente. Precisamente es... ¿Qué instrumentos? Hay países que se controla la deuda o que hicieron grandes quitas. Usted sabe de Argentina, cosas por el estilo. A los 10 años están aquí otra vez. Porque luego otra vez. Si no cambia así, ¿sabes? Si un país... A lo mejor es difícil de hacer, pero si un país no cambia las costumbres, en el sentido se acostumbra a no tener déficit, a acostumbrarse a gastar lo que ingresa, etcétera, pues va a estar otra vez en 10 años. Estoy de acuerdo, pero eso... Es una concreta, es decir, cambia la forma de funcionar de esos países, o por mucho que les perdonen las deudas, en otros 10 años van a estar en la misma vez. Pero hay algo que se llama pago de una deuda condicionada, es decir, condicionado a una serie de... Eso es lo que hace el FMI. Si hay un libro que le gustará a las confecciones de un lastre económico. Sí, es bueno. No, es un funcionario, un alto cargo del FMI,
explicando cómo hacían, y pues digo que lo que decía usted antes es correcto. Lo que hacen el FMI es que es así, pero es un libro que nos gusta mucho a nosotros los libertarios. Pero es el concreto del FMI, porque explica cómo hacen los estados, cómo los gobiernos, muchas veces el gobierno americano, el gobierno presiona al FMI para hacer este tipo de préstamos, para después tener esos países pillados. Pero Y después generar concesiones pues, de obras públicas o de cosas por el estilo en los países. Eso yo lo hacía en Fugger, ¿eh? Eso no es nada nuevo. Fugger le prestaba dinero al emperador, al rey de Castilla o al emperador Agustín a cambio de concesiones y de aranceles y de cosas por el estilo. Y de minas y cosas así. Eso no es nada nuevo en el comercio internacional. Pero siempre se refiere a lo mismo, comercio internacional, mercado, Estado, pero yo creo que tiene que llegar un momento en el que nos demos cuenta, pero esto creo que está fuera o sea, está dentro de este debate, pero tiene una solución difícil. Ni usted la tiene, creo, ni yo la tenemos, ¿no? Porque si no ni la gente que manda en estos momentos, bueno, a lo mejor no le interesa ponerla en práctica si es que la tienen, pero que es cómo solucionamos algo que está destruyendo el planeta. Es decir, desde el punto de vista tanto estatal como empresarial, estamos, no lo digo yo, lo dice la comunidad científica, y aparte, no hace falta ni que lo diga eso, sino mi propio abuelo y su propio abuelo, o nuestros abuelos, o nuestros seres queridos más mayores, que sabían exactamente, pues bueno, cuando había un cambio de estación del año, por el aire que les pegaba en la cara, por esto, por aquello, había unas pautas, un tal. Hubo mucha demagogia sobre eso, usted no lo acuso de demagogo, no me lo interprete, pero siempre decía, no, los recursos son ilimitados, Sí. Y yo creo que llegados a este punto todo el mundo puede percibir por fin en sus carnes que ni los recursos son ilimitados. De hecho, por ejemplo, Alemania y Japón están produciendo o están intentando irse hacia los coches de hidrógeno, básicamente porque es energía limpia y les puede dar mucho más resultado. Bueno, cuando llegue ese momento en el que el petróleo ya escasee mucho, más de lo que ya escasea, que no está lejos ese momento, estamos hablando de unas décadas. Pero claro, lo que tenemos que intentar, yo creo, es y centrarnos todos, tanto los que creen una cosa o en otra, en salvar el planeta, porque este modelo de producción no es sostenible y este modelo de producción es precisamente el que promulga el neoliberalismo. Imagínense si nos liberalizamos todavía más, acabaríamos con la especie antes aún de lo que yo creo que se va a acabar. Entonces, eso es para mí la clave fundamental aquí, y ya no es tanto el debate entre mercado, Estado o no, sino entre los que quieren que este mundo, o dejar un mundo mejor a los que vengan después, cuando ya no estemos, entre los que me incluyo, o los que les da igual todo, como a esas familias que controlan el 70-80% de la riqueza del mundo y quieren morir siendo los más ricos del cementerio, y les da igual continuar consumiendo recursos de la naturaleza y del planeta en general, a cambio obviamente de más dinero, pero eso no supone un modelo sostenible a medio y largo plazo. Voy a poner un ejemplo muy bueno, es decir, de que los recursos son ilimitados. Hace 20 años que iba a decir que se podía alimentar automóviles con hidrógeno. Entonces, antiguamente los recursos que había era la leña. Después en la Edad Media tuvimos la leña y el carbón. Después llegó el petróleo. Pues ahora podemos sacar energía del viento. Podemos sacar energía del agua, podemos sacar energía del sol, podemos sacar energía de la geotermia, del calor de la tierra, podemos sacar energía de las corrientes marinas, podemos sacar energía hasta, incluso teóricamente, que no está hecho, pero se puede hacer teóricamente del propio giro de la tierra. Es decir, y acaba de decir usted que se puede sacar energía perfectamente del hidrógeno. Eso antes era imposible. Pues estoy diciendo que los recursos no están ahí fijos. Para un señor de la Edad Media, el único recurso que había era la leña. Y si se acaba la leña, ¿qué hacemos? James, cuando escribe la cuestión del carbón, dice, ay, que se acaba el carbón, que se va a acabar el mundo, que se acaba el carbón. Bueno, el carbón primero, es más que nunca, porque se encontraron minas, después, ¿para qué vale el carbón? Ahora nadie lo quiere, ¿no? ¿Y de qué vale haber hecho sufrir a la gente del siglo XIX para que no gastara carbón cuando ahora no queremos el carbón para nada? Muchos de los recursos que usamos hoy, como el petróleo, solamente no se usan en el futuro. Entonces, no tiene ningún sentido economizar, primero, que no se sabe cuánto hay, ni se sabe qué recursos vamos a usar en el futuro. Es otra cosa. Ahora le decir otra cosa en el futuro. Yo le niego la mayor. Yo le niego, y además le digo que el único sistema sostenible es el capitalismo. De hecho, nuestros antepasados, no hablo de los antepasados cercanos, los abuelos o los míos, estoy hablando pues, de la gente primitiva, es terriblemente deforestadora.
quemaban para cultivar, todos los campos de todo lo que es la meseta castellana, por ejemplo, que España o así, todo eso fue deforestar, pero no por nosotros, fue por nuestros antepasados, que cuando cortaba un árbol no plantaban otro. Es decir, le voy a hacer una pequeña pregunta. Usted que anda por países por el mundo, el aire donde es más limpio, los países que son los pobres. Es decir, bueno, es relativa a esa pregunta, pero hay muchos países pobres que tienen el aire muy contaminado, precisamente por usar recursos, el carbón, por ejemplo, como dice usted. porque queman leña y porque una parte de la mortalidad, por ejemplo, en muchos países del mundo es porque, como mis abuelas, cocinaban con leña dentro de la casa. Eso es la peor contaminación que hay. Cuando habla de contaminación siempre piensa en un humo que por fuera. La contaminación estaba dentro de las casas y se hacía cocinar. Usted como le da un botón y una placa de inducción y le calienta y no echa humo ninguno, pues ya ve que siempre fue así. Pues no, antes la gente se contaminaba dentro de las casas y además tenía una cosa muy fea. Nuestros antepasados cortaban leña para calentarse, cortaban leña para cocinar. Usted no corta leña, que es mucho más, digamos, cuidadoso con la naturaleza que sus abuelos. Sus abuelos no lo hacían por maldad, era lo que tenía. Usted es mucho más cuidadoso porque usted no corta leña para calentarse ni para cocinar. Tiene otra forma de calentarse y de hacer la comida. Por tanto, existe probablemente, aunque le parezca usted lo contrario, usted es mucho más respetuoso con el medio ambiente que eran sus antepasados. Repito, sus antepasados, los míos, no eran especialmente cuidadosos con el medio ambiente. Primero, no tenían esa conciencia, no lo hacían por maldad, pero no tenían esta conciencia ambiental que hay ahora, no tenían conciencia del planeta Tierra. La conciencia del planeta Tierra se empieza a generar en los años 60, con la teoría de Gaia. Antes no se hablaba de esto, sino que cada uno era consciente de su propio terreno, no pensábamos en el planeta como tal. Es una cosa de los años 60, y cuando aparece la primera foto de la Tierra. Pero digo, si queremos ser respetuosos con el planeta, yo creo que el mejor sistema para proteger el planeta es el capitalismo, y lo digo honradamente. Si no, lo defendería. Yo tampoco tengo especial interés en defender el capitalismo. Yo no soy capitalista, no tengo una empresa, soy un profesor de universidad normal y corriente. Podría ser perfectamente de izquierda y ganaría lo mismo, o ganaríamos de derechas que de izquierda. No me vienen a financiar de otros. Yo, si lo digo, es profesor honradamente. No, pero eso es algo que me gusta mucho de usted, señor Bastos, porque usted argumenta las cosas con criterio. Después podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero es un placer tener un debate con gente como usted, porque al final hay personas que hablan por hablar. Este famoso programa de la cadena SER, ¿se acuerda? Habla por hablar. Esa es la gente que no me gusta. Yo, si no sé de algo, callo, escucho y aprendo. Yo no voy a debatir o discutir con un biólogo, pues cojo y le pregunto e intento aprender de él, ¿no? Pero hoy en día tener un debate como el que estamos teniendo, con absoluta libertad, entre dos posturas contrapuestas de ver el mundo, parecidas en ciertos sentidos también, al mismo tiempo, es enriquecedor, ¿no? Pero quería hacer, en todo caso, aparte de valorar públicamente este debate, que me parece, no sé, creo que, o por lo menos me estoy sintiendo muy confortable con usted, cuando dice, y hacer un matiz a lo que comentaba, sí es verdad que, y no lo niego, que antes se contaminaba más, pero contaminaban unos poquitos solo, y contaminaban en sus casas, pero no contaminaban a nivel masivo en el mundo entero. Hoy en día los residuos que se tiran al mar, solo de plásticos, por ejemplo, eso no pasaba cuando porque no existía el plástico tampoco. Dice, ahora existe el hidrógeno, ya, pero es que antes tampoco existía el plástico, las cosas van cambiando, pero el problema es que se masificó tanto todo que ahora la contaminación es masiva, y eso está totalmente demostrado, y los ecosistemas están sufriendo mucho. Se ha producido desde los años 60, cuando usted habla de la foto de la Tierra, una deforestación en el mundo de alrededor de creo que perdimos si no me equivoco, esto no es un dato que lo tengo ahora mismo, lo puedo afirmar con absoluta certeza, pero sobre 2/3, que es una salvajada, pero bueno, dejémoslo la mitad de los bosques del mundo ya no están, y eso fue fruto de la industrialización más agresiva, del capitalismo o liberalismo, o como lo queramos llamar, más exponencialmente llevado a la práctica. No fue fruto de que nuestros abuelos estuvieran allí calentándose con leña, ni que la gente antiguamente, pues los ermitaños en las cuevas, pues bueno, pues se calentarían con leña, pero no contaminaban masivamente el planeta Tierra. Y claro que hay que buscar recursos alternativos, pero ¿por qué? Usted lo acaba de decir, porque los que hay ahora no valen ya. Y usted defendió, y eso me acuerdo perfectamente, que el petróleo o esto o aquello siempre habrá recursos, y no son ilimitados. Pero es que no solo sean ilimitados, es que no vale, bajo mi criterio, el modelo de producción actual
para combinarlo con un modelo sostenible de vida y un modelo que aguante este planeta. Usted me puede decir eso, y le compro el argumento de esa gente que sigue contaminada, pero no me puede comparar eso con las grandes, por ejemplo, muchos ordenadores, etcétera, que se fabrican en muchas partes del mundo y son tirados en Senegal, en las costas de Senegal, como vertederos allí y queda todo contaminado, ¿no? Eso no lo podemos comparar, creo yo que estamos de acuerdo en eso, con alguien que se calienta sus manitos ahí en su casa y que, bueno, pues en todo caso se hace daño al mismo, ¿no? Por el aire que sale, o el humo que sale del hacer ese fuego. Entonces, yo creo que hay que extrapolar lo que pasó, o más que extrapolar, comparar lo que pasó en los últimos 30 no, más años, 40, bueno, desde la década de los 60, como usted bien dice, y lo que pasaba anteriormente. Y creo que el planeta, y no lo digo yo, es evidente, está mucho más degradado ahora que estaba hace más tiempo. Si seguimos con este modelo, no me hace nada pensar, o no hay nada que me haga pensar, mejor dicho, que este es el modelo que me va a conducir a la solución a un problema que está generando precisamente este modelo, bajo mi criterio. Depende. En los países del norte, del hemisferio norte, los bosques llevan tiempo reforestándose. Los países todo de Europa y Estados Unidos están reforestándose hace tiempo. Efectivamente, los países pobres, como son capitalistas, pues sí que sí, por desgracia tienen que deforestar. Pero los países capitalistas, los bosques van creciendo, eso puedo contrastarlo si quiere. Y llevan tiempo creciendo. No, le dije... La agricultura es mucho más productiva, el enemigo del bosque es la agricultura, por ejemplo. Pero no me haga trampa, le acabo de hablar de vertederos en Senegal, sí, en las costas. Un austríaco le diría que es mala definición de los derechos de propiedad, que simplemente lo echan en mares que no tienen propietario claro. Pero bueno, es otro debate, porque por ejemplo el debate de la contaminación es un tema muy rico, muy interesante. Yo creo que tiene mucho que ver con derechos de propiedad y cómo se establece. Seguramente en su casa, en la casa del señor Ramírez, no le tiran esa basura ni esos vertederos, porque él, como buen propietario de su casa, la defiende. Enchantando no le van a echarlos. Los vertederos porque sus abuelos, sus padres, ustedes defienden su propiedad, entonces no le echan. Pero bueno, eso es un debate. No, pero me lo echan en la atmósfera. Cuando salgo de casa, ¿sabes? Los gases y todo lo que producen ciertas... Eso sí que me lo echan ahí, que a lo mejor no... Sí, en mi casa no, pero alrededor... Menos que antes. Pero tenemos que pensar... Hay una prueba. Yo también, hombre. Como le dije, es enriquecedor por lo que comento, que no hay mucha gente con la que se pueda tener un debate, es tristemente así, sensato, con argumentos, y al final cada uno defiende sus posturas, pero por lo menos los argumentos están bien planteados. Obviamente hablo de los suyos, por lo menos. Los míos ya lo hablará a la audiencia en el momento en el que me empiecen a dar caña ahí en el canal, cuando aparezcan los comentarios y me digan, bueno, Ramil, usted no mencionó a tantos autores como mencionó el señor Bastos. Pero bueno, le puedo mencionar a Rousseau, por ejemplo, El origen de la desigualdad de los hombres, es un escrito que me gusta mucho, y ahí habla de algo, y ya para terminar... El libro es. Bueno, a mí me gusta porque habla de algo muy interesante, que es llevado a la práctica, más que a la práctica, intentando simplificarlo, ¿vale? Divide y vencerás, ¿no? Es decir, una serie de personas en este mundo, es mi punto de vista, están gobernándolo, ¿vale? Causando conflictos entre otras personas. Mientras usted y yo nos podíamos estar peleando ahora mismo, ¿vale? Otra gente que creó ese conflicto que no existía, y voy a poner un ejemplo real, que es el ejemplo de Siria. Ese conflicto no existía dentro de Siria, sino que fue creado por Estados Unidos básicamente y por Rusia. Sí, fueron. Ese conflicto no existía. Entonces, mientras tengamos a diversas... Ojo, porque si la fortuna es legítimamente conseguida, es decir, si usted gana su dinero y lo gana legítimamente, pues bueno, podré estar más de acuerdo en que lo reparta o no, pero es su dinero. Pero si por encima esas fortunas vienen de los conglomerados empresariales más corruptos que hay, favorecidos por los estados también, y esas fortunas son las que están causando el control de esas familias que son las propietarias de esas fortunas, son las que están causando los desastres humanitarios más grandes del mundo, pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar en que no puede ser que 300 familias en el mundo dominen y controlen por estar bien organizadas, ojo, porque están bien organizadas a 7.000 o 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, ¿no? Creo que estamos cerca de los 8.000. Entonces, esta es una de las claves que yo veo en este mundo, que es que
y lo tocó Rousseau en su momento, en ese famoso escrito de la desigualdad de los hombres. Si yo consigo organizarme bien, si usted y yo nos organizamos con 4 personas o 5 más, mismamente en una comunidad de vecinos, podemos llegar a tener mucho más poder que si la comunidad de vecinos la componen 8.000 personas y nosotros estamos manejando los hilos. Entonces yo creo que es muy importante acabar con eso y sobre todo... Es que es un estado, está diciendo usted muy bien. Son personas, pero ¿qué pasa? Rockefeller, Soros, toda esta gente... Esas personas están muy bien coordinadas. Pero estará de acuerdo conmigo con que son gente del mundo empresarial claramente. Estamos hablando de la familia Rockefeller, de la familia Soros, de familias de este tipo y muchas más, ¿no? Es decir, el Estado lo utilizan, lo instrumentaliza, lo utilizan, pero ellos tienen su responsabilidad dentro de lo que es el mercado también y como personas. Es un viejo debate. Entonces, les lo voy a poner fácil, que vamos a acabar con un cuestionario. Yo le llamo síndrome de Estocolmo al cuestionario. Y bueno, va a ser la primera persona a la que se lo haga, y con orgullo. Don Miguel Bastos. Y esto lo voy a tutear, ¿vale? Finalmente. Venga, vale. ¿Qué libro me recomendarías? El genio del cristianismo, de Chateaubriand. Vale. ¿Cuál es tu película favorita? A mí me gusta Víctor Rival. Víctor Rival. Me gusta mucho, sí. ¿El deporte que más le gusta? ¿Que más te gusta? A mí de jugar me gustaba jugar al fútbol y al tenis, pero no soy un gran deportista, ¿eh? Cuando era joven jugar me gustaba jugar eso. Pero por lo menos era aficionado de Celta de Vigo, el mejor equipo de Galicia, ¿no? Sí, soy muy aficionado. Así me gusta. Ahí estamos de acuerdo. ¿Me prestarías dinero si lo necesitase? No. Y le voy a decir por qué. Quien presta dinero se queda sin el dinero sin el amigo y es una experiencia que tú. Buena respuesta. Es una relación muy delicada, de prestar dinero, porque normalmente acaba eso mal. No, lo respeto y... Yo regalo el dinero, regalo si es amistad, ¿no? Pero no lo presto. Igual con los libros, lo regalo, pero no los presto. Al final es siempre una fuente de conflicto. No, me parece una reflexión muy interesante la que acabas de hacer. Ahora me cuesta pasar del usted al tú, pero bueno. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a escondidas? A escondidas. Y le voy a decir una manda. Me gusta escuchar podcasts de misterio. De estilo Iker Jiménez. Cosas que tengo esa debilidad, sí. Muy bien. Sí, a escondidas. Y ahí es como poco impresionante. Vamos por la mitad del test. Pregunta. La mitad del test, ya estamos llegando a la mitad. ¿Mis conversaciones te resultan interesantes o más bien una pérdida de tiempo? Pues son muy interesantes, si no estaríamos, ¿no? Preferencia revelada, como dirían los economistas. Es un coste de oportunidad para usted que está asumiendo conmigo, ¿no? Claro. Entonces, tiempo, ¿no? Creo que sí. Entonces, a ver, pero bueno, si no te gustó la conversación, puedes decir, pues mira, pues me parece una pérdida de tiempo. Sé que somos honestos, o sea que no me importaría que lo dijera, ¿eh? La copa de alcohol que siempre repites es... Torres 10. Torres 10. No tengo que hacer propaganda, pero bueno, me gusta mucho. ¿Escuchas música del grupo? El brandy, todos los brandy. Pero si me pones uno es... Dime. Bueno, hacer publicidad, que de nuevo no... No hay problema. De hecho, le voy a hacer voy a ser muy breve. Hay mucha gente que se está aprovechando de sus vídeos para ganar mucho dinero a través de YouTube, porque usted no los publicita. No, gana mucho dinero. Un día se lo explicaré. Y hay que cortar eso. Yo quiero sus derechos. A partir de ahora vamos a negociar sus derechos y se los manejo yo. Así sacamos rentabilidad. ¿Escuchas música del grupo? ¿Música? Sí, del grupo. ¿Cuál es el grupo que más te gusta? A ver, te voy a decir una maldad. Te voy a decir, el Flux de la Cucaracha del Congo Dominicano. Pero eso existe. Esa no la esperaba, sí, como dominicano medio gallego estás hecho tú. Eso no lo esperabas tú. No, es broma. Me hace mucha gracia de canción, lo siento. Sé que a lo mejor no... Flux de la Cucaracha. No es música de Bach ni de... No, sí está bien, es respetable. Pero me gusta así, sé que me preguntas. Una buena edad son los... Yo creo que ahora estoy bien. Pero ¿cuál? A mí la juventud miedo no voy a pensar que a todo el mundo le pone la juventud. Yo la juventud miedo no recuerdo con especial cariño. Yo lo paso mejor ahora de mayor que de joven. Puede revelar la edad, Podría correr más, hacer más cosas. Pero yo creo que está mentalmente más estable ahora.
ahora que antes, que más creo que estoy mejor emocionalmente, contento, etcétera, a estas edades. Pero no me reveló qué edad tiene. ¿Cómo? Me calcula más o menos. Pero no me sea... Tengo 55 años. Es muy buena edad. 5-5 además. O sea, con respecto al tema de la edad, yo creo que está un poco en la mente y la experiencia que ha pasado uno. Hay gente que tuvo una infancia dura, hay gente que tuvo una infancia mejor. Al final se tiende a idealizar el pasado, pero bueno, no tiene por qué ser así. Hay mucha gente que disfruta. Y un comentario que usted hizo una vez muy interesante, que es muy importante que la gente estudie de mayor, que es lo que saben, lo que quieren estudiar, ya tienen más claro lo que necesitan o lo que quieren aprender. Lo más importante para ti es... Importante, mi familia, claro. Ya estamos terminando. Un número, ¿su número favorito? El 7. Ah, pues coincide con el mío. Sí. Es el mío el 7 también. Sí. Una frase. A mí me gusta mucho, a ver, una frase, supongo que soy otra persona, me gusta mucho la frase de Mises de NTC de Malis, nunca haces arte del mal, ¿no? Y enfrentarte contra él. Además, pues, es un motto, puede ser un tópico, ¿no? Para mí es una frase que me inspira. De hecho, la tengo pegada en mi escritorio. Como que no ceder, siempre seguir adelante. No, eso es una frase que siempre me gusta. A lo mejor es un tópico, una frase hecha, una cosa así. Pero la tengo allí recortada. Es una de pocas frases que tengo recortadas como esa. Y es una frase que usa para mí mucho. Es interesante, porque al final es una resistencia ante las adversidades, ¿no? Ya terminamos. Un lugar y una comida. Vigo y los chocos en su tinta. Ahí dentro. Perfecto.